Una vez más, sean bienvenidos y bienvenidas. Soy Luis Francisco Blandón y junto con todo nuestro equipo les doy la bienvenida para sumergirnos en el contexto de lo que ocurre en los Estados Unidos. Se informó el envío inicial de 1.500 tropas a la frontera sur, sumándose a las 2.200 ya desplegadas. Se prevé que el número total de tropas alcance las 10.000. Nuevas instrucciones a los agentes de la patrulla fronteriza incluyen deportar rápidamente a inmigrantes mexicanos tras registrar sus huellas digitales y negar el derecho al asilo a quienes crucen de manera no autorizada territorio de los Estados Unidos. Dice Trump que solo es el principio. Ahora se han ordenado redadas en escuelas, iglesias y hospitales. Una situación que, por supuesto, pone en alerta a toda la comunidad latina en ese país. Pero antes, recordarle, antes de nuestro análisis, que en nuestras redes sociales y a lo largo del día ha sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que le hicimos al respecto. Aquí la tienen y que tiene que ver con el código QR allí para que usted pueda participar sobre Donald Trump, que militariza la frontera sur de los Estados Unidos, ordena arrestos de inmigrantes en escuelas, hospitales, iglesias. ¿Cómo califica usted la medida? Ahí tenemos las opciones. Le invitamos todavía a seguir participando de esta encuesta en el mundo desde el sur. Bueno, vamos de inmediato a analizar este tema. Nos acompaña desde la distancia José Joel Peña, internacionalista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo. Bienvenido. ¿Qué tal, Luis Francisco? Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Y bueno, para poder entender, José Joel, lo que está ocurriendo en la frontera sur de los Estados Unidos, una gran militarización, un gran despliegue que, como comentábamos, no solamente se cierne con lo que ocurre en la frontera, sino también en escuelas. Ahora hay redadas, la posibilidad de redadas en iglesias, escuelas y hospitales. ¿Cómo estás viendo la medida? Así es, Luis Francisco. Pues mira, ya se veía venir porque Donald Trump, desde que asume su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, incluso desde campaña y en su primer mandato, de hecho, pues ha tratado de darle un giro radical en sus políticas migratorias, sobre todo si se comparan con las políticas del presidente Joe Biden, sobre todo con el objetivo de cumplir esta promesa de campaña de realizar deportaciones masivas. Estas acciones han permitido ahora que las autoridades federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pues lleve a cabo distintos operativos de detención en todo el país, sobre todo en los estados que colindan con la frontera sur, es decir, con México, con un enfoque especial en las comunidades con mayor presencia de migrantes indocumentados. Una de las medidas más significativas de esta nueva administración ha sido eliminar las restricciones que existían desde 2011 que limitaban las operaciones migratorias en lugares considerados sensibles. Es decir, ahora se va a permitir hacer redadas, como ya lo había señalado, en iglesias, hospitales, escuelas y refugios. Se van a poder realizar arrestos en estos lugares sin la necesidad de permisos especiales, como sí tenía que ocurrir anteriormente. Y pues según las autoridades, según el propio presidente Trump y su, digamos, equipo más cercano, lo que buscan es asegurar que los inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales sean detenidos y deportados, pero sabemos que esto se va a ampliar cada vez más, incluso a familias enteras, poniendo en riesgo no solo a las familias como tal, sino también existe la posibilidad de que haya un aumento de violaciones flagrantes a los derechos humanos. Recordemos que la migración, y desde una perspectiva muy personal, no se tiene que ver como un problema, simplemente es un fenómeno social y como tal se tiene que atender, recordando que las personas, independientemente del estatus que tengan, tienen derechos humanos. Y precisamente de eso quería hablar porque es una medida y la gran crítica que se hace es precisamente cómo se está abordando el tema de la migración, porque ha dicho Donald Trump en diferentes oportunidades, profesor, de que lo que se está haciendo es controlar el ingreso de criminales, pero entonces ahora se está buscando a estos criminales en hospitales, en iglesias, en escuelas. Es decir, hay toda una retórica que habla precisamente de los criminales y resulta de que esto está arropando de manera preocupante también a una población que desde el punto de vista económico le está ofreciendo un beneficio al país. Así es importante recordar que las personas migrantes, independientemente, insisto, del estatus legal que tengan, contribuyen con pago de impuestos, con trabajo en Estados Unidos, y eso es algo muy importante que tiene que valorar el gobierno federal. Ahora,
además de estas medidas, pues también incluso las ciudades santuario están siendo vulneradas. Se han comenzado a implementar políticas para ya dejar de proteger a los inmigrantes indocumentados, como se hacía en lugares como Chicago, como Los Ángeles, por ejemplo. Esto ha encendido alarmas, ya que muchas personas temen que miles de personas se van a ver afectadas por las redadas de las que hemos estado conversando. También es importante mencionar esta limitación de la libertad condicional humanitaria. Este es un programa que hasta entonces permitía que algunas personas migrantes ingresaran de manera temporal a Estados Unidos, sobre todo cuando huían de sus países por razones de emergencia. Ahora, bajo estas nuevas reglas, pues este programa va a ser aplicado de manera mucho más excepcional, lo que obviamente pues también ha sido criticado por aquellas personas que defienden los derechos de las y los migrantes y la necesidad también de ofrecer ayuda humanitaria en situaciones de crisis. Han dejado claro las autoridades estadounidenses que en una primera fase de los operativos de deportación se van a enfocar en aquellas personas migrantes que tengan antecedentes criminales. Sin embargo, cualquier inmigrante indocumentado o ilegal, como ya incluso Ron DeSantis corrigió a un periodista esta tarde durante una rueda de prensa, pues que se ha encontrado durante estas redadas también podría ser arrestado, lo que, insisto, sigue causando mucha preocupación. Y a pesar de que este enfoque en los criminales quizás podría parecer en una primera instancia algo bueno para disminuir los índices de criminalidad en Estados Unidos, pues la realidad es que las redadas pueden afectar a las personas que simplemente se encuentren viviendo en el país sin los papeles correspondientes. Además, pues como bien se ha mencionado, el despliegue de Fuerzas Armadas de más de 1,500 militares que se suman a los más de 2,000 efectivos que ya se encuentran en la frontera con México, pues responde a esta política más amplia que busca impedir la entrada de personas migrantes a través de la frontera sur, lo cual también se relaciona, Luis Francisco, pues con toda la serie de órdenes ejecutivas que firmó el presidente Donald Trump desde el primer día de mandato. Y con imágenes definitivamente angustiantes, algunas familiares, algunas personas allí varadas en la frontera, con esa visión también intimidante de la fuerza por parte de estos componentes militares de los Estados Unidos. Quería preguntarte también el tema del contrapeso, porque vemos todas estas medidas y efectivamente también hay la posibilidad de que personas denuncien lo que está ocurriendo en la frontera. ¿Cómo ves el contrapeso, sobre todo desde el punto de vista jurídico, de todas estas medidas que ha implementado Donald Trump en los Estados Unidos? Claro que sí, mira, pues en realidad sí existen diferentes instrumentos legales a los cuales pueden acudir las personas migrantes para denunciar sobre todo diferentes tipos de vejaciones y de vulneración a sus derechos humanos. Pero recordemos que en este momento el gobierno federal encabezado por Donald Trump pues controla prácticamente todos los poderes a nivel federal. Gran parte de los estados son republicanos, algunos estados con gobernadoras y gobernadores demócratas están comenzando, digamos, a pues a doblar las manos ante las amenazas del presidente Donald Trump, ya sea con cuestiones económicas, de restricciones presupuestarias o dándoles algunos incentivos para que traten de llevar a buen puerto estas medidas y políticas migratorias que son muy, muy severas. De hecho, pues mencionar que simplemente el día de hoy la Cámara de Representantes, ya una vez que lo hizo el Senado, aprobaron la ley Lake and Raleigh, que ordena al Servicio de Inmigración y Aduanas detener a migrantes indocumentados acusados de delitos como robo, hurto sin violencia y ataques a agentes de policía. Es decir, se abre cada vez más el abanico de posibilidades para cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos de manera irregular, sea deportada, digamos que a su país de origen en el mejor de los casos, o incluso pueda ser arrestada sin un debido juicio. Es muy importante también considerar que todas estas deportaciones masivas, que por el momento apenas están siendo mínimas, pero que sin duda el presidente Donald Trump va a tratar de que supere al menos las 600,000 personas que se logró durante el primer año de gobierno del entonces presidente Barack Obama, implica un alto costo para Estados Unidos, no solo las deportaciones que implica, sino también el pago de los agentes migratorios, de la policía, de las y los jueces que tienen que juzgar a las personas migrantes antes de deportarlas. Entonces, también vamos a ver que va a haber mucha reticencia en cierto momento por parte de la propia sociedad estadounidense, que está muy preocupada por su economía y que quizás no vea con buenos ojos que se estén gastando tantos recursos en digamos, en contener la migración,
cuando, como ya bien lo mencionábamos, pues la migración también contribuye de manera efectiva a la economía estadounidense. Sí, definitivamente es un escenario bastante importante e interesante verlo en el tiempo sobre la posibilidad de este contrapeso, como hemos comentado, y también la respuesta de los movimientos sociales en Estados Unidos. Vamos a ver más datos rápidamente. El presidente Donald Trump aún no define las medidas para las deportaciones masivas. Trump pone en marcha sus operativos de detención contra inmigrantes. Su gobierno pues aún no detalla cuáles son las medidas que tomarán en los centros de detención para las millones de personas que amenazó repatriar, y según un reporte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, solo una parte del plan del mandatario aprobada por el Congreso requeriría más de 26.000 millones de dólares para aumentar la capacidad de las instalaciones de detención, y hasta ahora no se ha informado sobre este importante punto. Los ambiciosos planes de Donald Trump podrían constituir un atentado, dicen las críticas, contra la seguridad de quienes cruzan las fronteras, de quienes cruzaron la frontera en búsqueda del mal llamado sueño americano. Y quería, profesor, ya para finalizar rápidamente, preguntar del otro lado de la frontera, es decir, México. Ha habido en los últimos días pues pronunciamientos, como siempre en la mañanera de la presidenta, hablando precisamente sobre la manera como el gobierno mexicano está abordando esta masiva deportación de connacionales, pero sobre todo el plan que tiene el gobierno para poder dar la asistencia adecuada. ¿Cómo estás viendo también el escenario desde México? Pues mira, lo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tratado de enfatizar en continuidad con las políticas del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador es tratar la migración no como un problema, sino como un fenómeno de manera humanitaria, es decir, brindando en todo momento la protección a las personas, ya sea que llegan a México para instalarse aquí, que utilizan al país de tránsito, o a nuestros propios nacionales que salen de México para ir a Estados Unidos. En ese sentido, el ahora secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, ha mantenido muchas reuniones con cónsules en Estados Unidos. Recordemos que México es el país que más consulados tiene en Estados Unidos por obvias razones, y para tratar de elaborar políticas públicas para dar una atención adecuada a estas personas, que muchas van a perder sus empleos, que van a perder a sus familias, pero también el costo que va a implicar para México tratar que esas personas se reintegren a la sociedad. Esto es muy importante porque es un costo que no va a tener que asumir solo México, sino muchos países de Centroamérica y de Sudamérica, que sabemos que también son grandes expulsores de personas migrantes por todos los problemas que se viven a lo largo de nuestro país. Efectivamente, todavía no hay una definición clara de cómo van a funcionar las deportaciones masivas. Lo que sí sabemos es que hay órdenes ejecutivas ya firmadas, una, por ejemplo, que considera una invasión de inmigrantes ilegales para reforzar la aplicación de las leyes de inmigración, priorizar la expulsión de aquellas personas que representan un riesgo, aludiendo a la seguridad nacional. La orden ejecutiva que busca reforzar la seguridad en la frontera sur con la construcción de barreras físicas, el despliegue de personal militar, que ya lo estamos viendo. Hay una tercera orden ejecutiva, Luis Francisco, muy interesante, que realinea el programa de admisión de refugiados de Estados Unidos y que responde precisamente a la creciente preocupación por la seguridad en la frontera sur, y una cuarta orden ejecutiva que me gustaría mencionar rápidamente, que declara una emergencia nacional en la frontera sur. ¿Por qué? Porque el presidente Donald Trump considera una grave amenaza a la soberanía de la nación, vinculada al aumento del crimen organizado, al tráfico de drogas, y a la presencia de grupos terroristas. Entonces, estas medidas pues autorizan el uso de las Fuerzas Armadas para apoyar la construcción de barreras, el despliegue de recursos en la frontera, sin pensar en la gran posibilidad de que muchas personas sufran, insisto, violaciones de derechos humanos, lo cual no se tendría que permitir en ningún contexto. Una de las grandes preocupaciones, sin duda, el tema de los derechos humanos. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Al contrario, muy bonita tarde. Muchas gracias. José Joel Peña, internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, para poder entender este escenario de despliegue militar en la frontera sur de los Estados Unidos. Así, vamos a esta primera pausa del programa, pero recuerde, todavía puede participar de nuestra encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de la emisión analizamos los resultados. Acá le comparto el código QR para que usted, a través de su dispositivo móvil, pueda tener la posibilidad, con una de las opciones, participar en el mundo desde el sur. Con esto vamos a la pausa. Ya regresamos con esta perspectiva del mundo desde el sur.
hijo, ¿te dieron el trabajo? No, mamá, me lo gané, mamá. La vida te llama. Movistar. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Seguimos analizando el escenario, el complejo escenario en los Estados Unidos. Veíamos en la primera parte un despliegue militar en la frontera sur con medidas, por supuesto, contra la población migrante que no solamente se ocupan del paso en la frontera, sino además la persecución en redadas de estos migrantes en escuelas, en hospitales y en iglesias. Pero también el día de hoy vamos a conocer más sobre lo que ocurre dentro de lo jurídico, un fallo de un juez sobre la orden de Donald Trump de negar la nacionalidad de niños nacidos en Estados Unidos de padres migrantes. No todos los planes de Trump parecen ser un acierto, pues el juez federal John Conegura bloqueó temporalmente una orden del mandatario donde solicitaba la negación de la nacionalidad por nacimiento de bebés de inmigrantes. Sin embargo, la medida anticonstitucional fue refutada por el magistrado, cuestionó que miembros de grandes abogados en el país desconocieran que esta medida está fuera de la legalidad y acota además que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y en estado en el que residen. Es precisamente lo que queremos abordar ahora a propósito de todos estos decretos que ha firmado Donald Trump. Vamos a profundizar un poco más con Yamir Chabur, activista y miembro de la red Troika Collective. Muchísimas gracias, Yamir, por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por brindándome esta oportunidad y un gran saludo a su audiencia en Telesur. Sí, gracias a ti por compartir tu opinión con nosotros y como veíamos, pues más decretos que van en contra de la migración y ahora acompañado de este plan de negar la nacionalidad por nacimiento en los Estados Unidos. ¿Cómo ves el escenario? Bueno, yo veo esto como las promesas del presidente ahora, el presidente Donald Trump, que ha sido elegido por segunda vez, demostrando que él no está jugando juegos, que él viene con un mandato fuerte contra la migración, prometiendo a sus seguidores sobre la deportación masiva, sobre cerrando la frontera y también negando el derecho de nacimientos a los hijos de indocumentados, de inmigrantes indocumentados. Esto es un hecho que un presidente está tratando en una manera u otra manera con este orden ejecutiva a violar la constitución nuestra en Estados Unidos, que la 14 enmienda que dice que todos que nacen en la tierra de Estados Unidos son ciudadanos de este país. Esa es una enmienda, la enmienda 14, que ha sido logrado después de la guerra civil dentro de Estados Unidos, cuando los afrodescendientes que fueron esclavos se daban la oportunidad de ser ciudadanos de Estados Unidos. Eso es algo que viene desde el 1868. Entonces son cosas que es importante a defender y donde el presidente Trump quiere violar no solamente un derecho humano, porque todos nosotros somos seres humanos y vivimos en esta madre tierra, pero también violando la constitución de Estados Unidos. Te quería preguntar también, lo mencionábamos en la entrevista con el invitado anterior desde México, otro escenario bastante interesante e importante que es la movilización popular en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que 78% de los trabajadores en ese país durante 2022 y 2030 van a ser latinos. Precisamente
el contrapeso que tienen todas estas medidas de Donald Trump desde la movilización popular, desde la lucha social? ¿Cómo estás viendo el escenario? No solamente desde lo jurídico, como hemos visto, que ya han presentado denuncias contra estas medidas, sino también pues la movilización social, que también es algo importante destacarlo. Claro, la movilización social que ha pasado en Estados Unidos desde la toma del el presidente, ahora Donald Trump, ha sido espectacular a ver en las calles. Este 20 de enero, que también marca el día donde nosotros en Estados Unidos damos homenaje a un luchador como Martin Luther King, el doctor Martin Luther King Jr., que luchó contra el racismo, contra la segregación, contra el apartheid y la pobreza. Personas salieron de las calles en su honor y también en la resistencia contra el presidente Donald Trump. En una manera marca la toma, no solamente toma de Donald Trump, pero la toma de la resistencia del pueblo estadounidense, que no va a dejar Trump y su gobierno de derecha extrema hacer lo que quieren hacer a cualquier de nuestros ciudadanos o también a nuestra gente inmigrante. Y sí, además que Estados Unidos tiene una gran población latinoamericano. Somos hace 20% de la población dentro de Estados Unidos, y vemos que también muchos de los trabajos, labores que hace viene de inmigrantes latinos. Eso es porque me encantó mucho que dijo una cura a Donald Trump hace 2 días, que a Dios, y pidiéndolo enfrente de él, que tenga alguna consideración a los que cojan nuestras frutas, que sirvan los platos, que lavan los platos, que sirvan la comida para todos en este país. Entonces sí, con toda esta conciencia hay mucha movilización popular, y nuevamente porque este es la segunda mandato y va a ser como la primera donde la gente salió contra Trump y su mandato fascista durante el levantamiento cuando mataron al afroamericano George Floyd en la ciudad de Minneapolis hace 4 años. Entonces, sí, las personas que somos de conciencia y también seguimos en el legado de Martin Luther King, que fue el día misma de la toma de posición, el 20 de enero, donde celebramos su legado, salimos afuera para la justicia social y contra la igualdad, y para la igualdad. Correcto. Una conciencia que se está viendo también desde el otro lado de la frontera. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum agradeció al Consejo Empresarial por la creación de 35,000 plazas de empleos para los mexicanos que puedan ser deportados de los Estados Unidos. Eso decía. Muchas gracias, presidenta. Incluso recuerdo que les agradecemos porque están ofreciendo cerca de 35,000 plazas de empleo en este momento para las y los mexicanos que pudieran ser deportados de Estados Unidos y que van a ser recibidos en los centros de atención. Ahí estaba la mandataria mexicana, Yamir, y un plan importante desde todos los sectores de la sociedad mexicana para poder recibir a toda esta gente desde los Estados Unidos, con nacionales que por supuesto pueden aportar también al país. ¿Cómo estás viendo el escenario también allí? ¿Cómo estás viendo todas estas medidas? Bueno, me da mucha felicidad que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum está tomando medidas para proteger sus patriotas mexicanos dentro de Estados Unidos, que son inmigrantes, que como ella dice, y yo lo creo muy bien, son gran pilares a la economía de Estados Unidos, y que genere mucho trabajadores, que ayuda mucho a esta economía, pero lamentablemente abajo este gobierno como Donald Trump, que siente amenazado, como estábamos hablando antes, de cómo la población latina está aumentándose,
y se siente amenazado que la demográfica racial puede cambiar en este país. Puede estar víctimas de ser deportados una vez más a su México. Y sí, la presidenta de México está tratando de tomar medidas para recibir a sus compatriotas mexicanos, y yo creo que sí es bueno por el hecho de la presidenta de México, y también para que uno entienda muy bien que uno tiene que proteger la dignidad de México, más que nada que ahora tiene su lucha contra Donald Trump, que quiere amenazar intentando ingredir a México militarmente para supuestamente, en comillas, a luchar contra los carteles, y también intentar cambiar el nombre del Golfo a México al Golfo de América. Y a mí me gusta cómo se suena América Mexicana, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero sí, como estadounidense, yo voy a seguir todo el proceso y voy a hacer todo lo que puedo para proteger mis hermanos y hermanas inmigrantes mexicanas y de todos lados del mundo dentro de Estados Unidos contra este régimen que tenemos ahora. Bueno, recordemos que ayer la mandataria mexicana también abordaba el tema de la crisis de drogadicción en los Estados Unidos. Indicaba que la problemática en ese país está vinculada al tema de la seguridad y la conciencia personal, además de colectiva, de la sociedad estadounidense. Esto decía la mandataria. Yo lo dije en la segunda plática con el presidente Trump. ¿Por qué en México no tenemos la crisis de drogadicción que hay en Estados Unidos? Es una pregunta más allá de la entrada del narcotráfico, ¿por qué aquí no hay esa crisis? ¿Por qué no tenemos el número de personas que lamentablemente fallecen? Porque no solamente es un tema de seguridad, es un tema también de valores y de reconocimiento incluso de la familia y de la protección que nos damos. No es un tema de seguridad, también es el reconocimiento de que es un tema de valores, Yamir, en la sociedad estadounidense. ¿Cómo estás viendo también el diálogo que se está llevando a cabo entre ambos mandatarios? Bueno, yo lo veo como parte de esta guerra de drogas que tenemos dentro de Estados Unidos desde hace muchas décadas, desde la época del presidente Richard Nixon, que es conectado con este sistema de encarcelamiento de personas de colores y también de las empresas farmacéuticas. Y sí, hay un punto que la presidenta de México hace, que por qué en Estados Unidos tiene problema de los ciudadanos teniendo este problema de ser drogadictos, que las tasas de drogadictos son altas aquí en Estados Unidos en comparación a México, y donde esto se analiza como los problemas sociales dentro la sociedad estadounidense, donde están preocupándose más de echando la culpa a México o a países del sur, que supuestamente tiene grupos que están entrando las drogas dentro de los Estados Unidos, pero no buscando soluciones a dejar la población a parar de utilizar estas drogas. Y más que nada porque todo esto es negocio para las empresas farmacéuticas y maneras de criminalizar la población afroamericana, sí, y latina dentro de Estados Unidos para tener más gente en la cárcel. Sí. Sí, justamente es parte de la problemática y parte de lo que se está debatiendo, y desde México, por supuesto, se ha dado a entender que este tipo de problemas no solamente va de la mano de la seguridad, sino también de los valores, como decía la presidenta Claudia Sheinbaum, y de la posibilidad de entender el escenario de las drogas como un problema sistemático en la sociedad estadounidense. Yamir, te agradezco muchísimo, se nos termina el tiempo, muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias.
por tenerme. Bueno, ahí teníamos entonces el análisis, pero antes de terminar el programa revisamos los resultados también de la encuesta que preparamos desde el principio para ustedes. Donald Trump militariza la frontera sur de Estados Unidos y ordena arrestos de migrantes en escuelas, hospitales, iglesias. ¿Cómo califica usted la medida? Nos dicen nuestros usuarios y el 38% de ellos sistemática agresión migratoria. Un 36% dice efecto negativo en la población general, solo un 0,5% aislamiento internacional y el 21% dice violación de los derechos humanos. Así dicen nuestros usuarios sobre este tema en Estados Unidos y con esto finalizamos este análisis que hemos preparado sobre los Estados Unidos y las medidas de Donald Trump contra la migración en ese país. Quiero recordarle www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo para esta y otras informaciones. También a través de la mensajería de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.